Muy buenas y bienvenidos todos al canal de la fauna y flora de Juanmi. Os he preparado este vídeo en el que vamos a hablar en profundidad de la reproducción de Echeveria. Existen dos formas principales y cada una tiene sus métodos. Podemos usar la reproducción asexual para obtener clones o podremos usar la reproducción sexual para obtener semillas de una especie en concreto o conseguir hibridar especies. Comencemos con el vídeo. La reproducción asexual es la más sencilla de conseguir. Con ella podemos conseguir ejemplares genéticamente idénticos, es decir, cuando utilizamos alguna de estas técnicas de reproducción, estamos clonando al ejemplar del que obtenemos el material. Es muy importante entender bien este concepto, ya que más adelante volverá a salir. Cuando apliques alguna de las siguientes técnicas de multiplicación, estarás obteniendo un ejemplar con la misma carga genética del progenitor, y se trata de un clon. Ahora vamos a aprender a clonar nuestras Echeveria mediante esquejado de vástago basal, esquejado de estolones y esquejados de hoja. Decimos que nuestras plantas amacollan cuando generan un conjunto de vástagos que nacen del mismo pie. Estos hijuelos, al desarrollarse, forman una densa colonia de individuos. Podemos aprovechar estos vástagos basales para cortarlos y conseguir nuevos individuos separados de la planta madre. Los cortaremos con mucho cuidado, con unas tijeras o con las manos. Estos hijuelos suelen traer alguna raíz y son muy sencillos de esquejar. En pocos días la plántula habrá generado más raíces y comenzará a desarrollarse rápidamente. La mejor época para sacar vástagos basales es la primavera. Coloca tus nuevas plántulas en un sustrato rico en nutrientes, al que hayas añadido un poco de humus de lombriz, y manténlas a semisombra protegidas de las horas de sol centrales del día. Los estolones son un tipo de tallo rastrero que desarrollan algunas plantas para multiplicarse. Estos tallos crecen alejándose de la planta principal y forman nuevas plántulas alejadas de la madre. Las Echeveria generan multitud de estolones. Algunas, como esta Echeveria elegans albicans, lo empiezan a hacer desde muy pequeñas, y otras, como esta perla de Nuremberg, necesitan llegar a ser adultas para empezar a hacerlo. En cualquier caso, cuando los estolones estén desarrollados y separados de la madre, pueden ser cortados y esquejados fácilmente. Como la anterior técnica, es mejor utilizarla en primavera, aunque se puede llevar a cabo en cualquier mes cálido. Coloca los esquejes en un lugar fresco y a semisombra, por ejemplo, debajo de un árbol o de otra maceta más grande, y mantén el sustrato húmedo hasta que enraíce y comience a crecer. Por último, vamos a hablar sobre los esquejes de hoja. Es el método más lento de reproducción, pero el que menor material de la planta madre necesita. Para llevarlo a cabo correctamente debemos extraer las hojas con cuidado, ya que necesitamos que el peciolo, que es el apéndice por donde la hoja se une al tallo, quede intacto. Obtener las hojas de algunas especies de Echeveria requiere algo de técnica porque no se desprenden fácilmente. Si tiramos del extremo hacia afuera, se puede romper la punta de la hoja. Si tiramos del peciolo también se romperá y no nos servirá. Con mucho cuidado debemos hacer movimientos horizontales, con los que poco a poco el peciolo se vaya desgajando de la planta. Existen muchos métodos para enraizar las hojas después, como por ejemplo en una bandeja con tierra o en una cubitera con agua. Yo las coloco en una maceta pequeña con tierra y las mantengo siempre húmedas y a semisombra. Estos esquejes de hoja de Echeveria Monroe y Graptoveria scaedekeri tienen ya unos 4 meses. Y este otro de Cubic Frost tiene unos 7 u 8 meses. El esquejado por hoja, a mi parecer, es el más lento de realizar, aunque también el más curioso. Es admirable ver cómo estas plantas son capaces de regenerarse por completo con tan solo una hoja. A continuación, vamos a hablar sobre la multiplicación sexual de Echeverias. Este tipo de reproducción, aunque es más compleja de realizar y más laboriosa, nos permite producir miles de semillas. Y no solo eso, ya que la familia de las Echeverias resulta muy fácil de hibridar entre variedades diferentes. Y además, los híbridos resultantes suelen ser fértiles, lo que aumenta aún más las posibilidades de cruces. Es decir, la cantidad de cruces posibles es prácticamente infinita. Cabe la posibilidad de que en esos miles de semillas resultantes haya un individuo diferente,
una equeveria única y nunca antes vista. Si consigues estabilizar su genética y multiplicarla exitosamente, habrás creado tu propia variedad de equeveria. ¿Quién sabe lo que puedes llegar a conseguir? La genética es así de caprichosa. Para que se produzca la reproducción sexual en nuestras plantas, debemos polinizarlas. Pero, ¿qué es la polinización? La polinización es el proceso de transferencia del polen desde los estambres masculinos hasta el estigma del gineceo. Esta transmisión de polen puede ser llevada a cabo por diferentes agentes o vectores, como los insectos, las aves o el viento. Nuestras equeverias son polinizadas principalmente por insectos en la naturaleza. Las plantas que usan a los insectos como vector de polinización son llamadas entomófilas. Pero en las ciudades los insectos escasean y si queremos hibridar en concreto dos plantas es mejor que nosotros mismos controlemos el cruce, llevando el polen de una a otra de forma controlada. Los insectos polinizan a nuestras equeverias por puro instinto, en su afán de búsqueda de comida. Nosotros debemos aprender a hacerlo, así que primero nos toca estudiar un poco de morfología vegetal. Este es el esquema general de una flor entomófila. Estas flores están diseñadas para atraer a los insectos. La flor, al abrirse, deja atrás a los sépalos, que son las estructuras vegetales que protegen el capullo. Los pétalos son muy diversos en forma y colores y están diseñados para atraer a los vectores de polinización, ya sean insectos, aves, escarabajos o incluso murciélagos. El gineceo es la parte femenina y está compuesta por un ovario y un estigma. Tienen forma de botella y el extremo de la botella es el estigma, el órgano receptor del polen. El androceo es la parte masculina y está compuesta por los estambres. Tienen forma de antena y están formados por un filamento y la antera. En la antera se encuentra el polen. La forma de la flor puede cambiar, pero las partes son siempre las mismas. Aquí una flor acampanada, como las de las equeverias. Tiene sus sépalos, sus pétalos, todo igual. Un gineceo con estigma y ovario. Y un androceo compuesto por numerosos estambres. Nuestro objetivo es llevar el polen desde el extremo de los estambres en las anteras de una flor hasta el estigma de otra planta diferente que no sea un clon, es decir, siempre debemos polinizar con plantas diferentes. En el interior del ovario se encuentran los óvulos. Cuando son fecundados, el ovario forma una cápsula llena de semillas. Y por último, este es un esquema de una flor de equeveria, con un corte transversal. Los estambres en las equeverias están muy pegados a los pétalos y pueden ser difíciles de ver si no sabemos dónde buscarlos. Además, suelen tener varios ovarios. En este esquema tenemos un gineceo compuesto por 5 ovarios bien diferenciados y cada ovario tiene su propio estigma al que debemos llevar polen. Ahora vamos a empezar a ver ejemplos reales. Empecemos con esta flor de Echeveria setosa. A continuación, otro ejemplo con una flor de un híbrido. En este caso se trata de la Echeveria perla de Nuremberg. Y por último, una Echeveria gavoides. Insisto en la importancia de conocer bien la fisionomía vegetal de una flor, para que podáis identificar siempre el gineceo y el androceo. Y ahora, una vez entendida la fisionomía de las flores de Echeveria, vamos a aprender a polinizarlas. Yo voy a hacerlo con unas flores cortadas, para tener unos mejores planos y que se pueda ver todo perfecto con un buen zoom de cámara. Ni que decir tiene que cuando vayáis a realizar estas técnicas no podéis cortar las flores, o al menos no podéis cortar las flores de las plantas receptoras de polen. Empezaremos con la técnica del pincel, es la más sencilla y rápida. Nos vamos a una flor de una planta y pasamos la punta del pincel suavemente por las anteras de los estambres, que si recordamos están alrededor del gineceo y pegadas a los pétalos. Luego, con el pincel cargado de polen, nos vamos a otra planta y pasamos el pincel por el estigma para transmitirle el polen de la planta anterior. Y a la inversa, ahora recogemos polen de esta planta con el mismo pincel.
y lo transmitimos al estigma de la planta anterior. Así de sencillo. La siguiente técnica es un poco más lenta y laboriosa, pero es muy efectiva, ya que transmitimos una gran cantidad de polen. Para empezar, quitamos 1 o 2 pétalos de una flor y con cuidado extraemos 2 o 3 estambres con unas pinzas. Sin soltar las pinzas y con mucho cuidado, frotamos los estambres con el estigma de la flor receptora. Y el último método es el más laborioso, pero nos permite un control óptimo de la polinización. Es el mejor método si tenemos claro qué queremos hibridar y hacia dónde queremos dirigir nuestra selección. Para empezar, arrancamos los pétalos de la flor receptora. Esto lo hacemos para evitar que los insectos la polinicen trayendo polen de una planta que no nos interesa en la selección. Quitando los pétalos, eliminamos el reclamo de la planta hacia sus vectores de polinización. El siguiente paso sería como en el del anterior método. Extraemos unos pocos estambres de la planta que hemos elegido para cruzarla y los frotamos con el estigma de la flor a la que le hemos quitado los pétalos. Es muy importante que los ovarios que ahora están desprotegidos no queden bajo situaciones climatológicas muy extremas, ya que ahora están desprotegidos. Mucho sol o viento secarían el ovario y tirarían por la borda nuestro trabajo. Después de polinizarla, coloca tu planta a semisombra y protegida de temperaturas extremas hasta que hayas recogido la cosecha de semillas. Y por mi parte, esto ha sido todo sobre este tema. Si puedes aportar algo más, abajo tienes la caja de comentarios. He trabajado mucho en este vídeo para que sea muy instructivo y didáctico. Si crees que lo he conseguido y quieres ayudarme y agradecerme mi trabajo, me encantaría que me dejaras un comentario y tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.